Gracias amigos, 7:02 de la mañana a tantas personas que se comunican a través de @EduRodríguezG por vía Twitter e Instagram. Siempre es grato escuchar el análisis de alguien que es profundo, agudo, incluyente, como mi primer invitado de la semana, Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, integrante del Comité de Postulaciones Electorales, ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales y también como asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Jesús Rafael, qué bueno tenerte por acá, buenos días. Buenos días amigos, saludos a toda tu audiencia. Bueno, quisiera conocer en principio cuál es tu posición frente al referendo revocatorio tal como se están dando las cosas. Bueno, fíjate, el referéndum revocatorio y lo acontecido el viernes de esta semana es evidente que es un intento para torpedear lo que debería ser un derecho constitucional. Y lo digo porque efectivamente cuando hacen los análisis técnicos del proceso aprobado por el Consejo Nacional Electoral, el día, las horas del día y los puntos de recolección son insuficientes para recolectar el mínimo de firmas. Dicho esto, que tiene que ver con un tema jurídico y político, te digo también mi posición personal con respecto al referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio en esta oportunidad creo que no tiene ningún tipo de sentido ni viabilidad, porque no tiene las condiciones políticas necesarias para que el proceso se dé. Y digo condiciones políticas porque no hay una unidad clara de las fuerzas que van en contra del gobierno de Nicolás Maduro para que ese referéndum se active, no hay apoyo de todos los sectores políticos, no hay un posible candidato en el caso de que el referéndum se apruebe, es decir, cuando lo analizas desde el punto de vista estratégico, eh, parece más un disparate que una política pública seria, acordada entre las partes, que lleve a la posibilidad de un cambio político en el corto plazo. Ahora, Jesús Y se Rafael, ve, disculpa, sí, disculpa que te interrumpa, porque yo hice un análisis esta mañana y pareciera que coincide con tu punto de vista. Fíjate, tú dices que no ves viable en este momento el referéndum revocatorio por las condiciones políticas, porque no hay una unidad clara ni apoyo de todos los sectores dentro de la oposición. Mi pregunta es, ¿y si hubiese esa unidad? ¿Y si hubiese esa cohesión entre los políticos de la oposición después de tanta agua que ha pasado bajo el puente? ¿Qué significaría el revocatorio para los venezolanos hoy? bueno, sería una oportunidad efectiva de generar un cambio político después de 22 años de gobierno de una tendencia dentro del país. Pero eso efectivamente no es lo que tenemos. Lo que tenemos es otro intento de intentar elevar discursos que no tienen ningún sustento en lo real. Fíjate que ya el gobernador del estado Zulia, el gobernador que tiene efectivamente el bloque opositor, que tiene mayor número de electores, que sacó 550,000 votos en su estado, dice que él no cree en esa ruta. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que efectivamente para la convocatoria del referéndum revocatorio no hubo discusión entre las partes. Y cuando no hay discusión entre las partes, lo que estamos generando es una vez más falsas expectativas. Si bien hay un estudio de LUCAP que el año pasado, a mediados del año pasado, decía que era posible el referéndum revocatorio, todos los estudios de este año hablan de que hay una imposibilidad cierta porque más o menos el 55% de las personas no lo ve como una opción. Es decir, la gente está apostando hoy a políticas concretas, a salidas que tengan alguna viabilidad desde el punto de vista técnico y a mayor cantidad de entendimiento. Ahora, Jesús Rafael, creo que entonces es menester una reflexión a propósito de este momento y el asomo constitucional de un referéndum. Y es que la oposición no hizo la tarea entonces. Es decir, la oposición está comprometida a un autorreconocimiento de una falta con este país. Porque si está ese dispositivo aquí, si desde hace tanto tiempo se dice que hay que sacar a Maduro, ¿cómo es que se llega a este punto y no están listos? Pregunto yo.
Bueno, es la pregunta que se deberían hacer todos los ciudadanos, porque nosotros somos un sistema de muy baja responsabilidad, Eduardo, y esto lo quiero decir con total y absoluta responsabilidad. Ujú. La responsabilidad tiene que ver con cuando los políticos hacen ofertas y esas ofertas se cumplen o esas ofertas de alguna manera tienen algún hilo en la realidad. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que entender que la responsabilidad política pasa, entre otras cosas, porque cuando esos políticos no cumplen, nosotros votemos en contra de esos políticos. La responsabilidad política en estos últimos años ha estado ausente de la política nacional. Y eso es muy duro porque es un país sin referentes, es un país con pocas oportunidades, es un país con un futuro incierto. Y lo que nos quiere decir esto como ciudadanos es que nosotros tenemos que ser mucho más reflexivos a la hora de votar, a la hora de participar y a la hora de seguir unas políticas con respecto a distintos temas a nivel nacional. Ojalá las fuerzas políticas opositoras por el bien de la democracia entiendan la necesidad que tienen de caminar, de encontrar una ruta estratégica común. Al día de hoy yo lo veo muy complicado, pero no imposible, porque resulta que todas las condiciones de cambio están dadas en el país y eso está muy claro en las elecciones del 9 de diciembre, cuando el país votó Del 9 de enero. con una voluntad de cambio mucho mayor que lo que sacó el partido oficialista. Así es. Ahora, de cara al futuro, el 2024 llegará y muy rápido. ¿Es posible que tal como están las cosas en la oposición, amanezcamos al 2024, el día de las elecciones, y la oposición no haya logrado ensamblar una estrategia convincente de unidad? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que la oposición no se duerma en los laureles después del mensaje de Barinas, por ejemplo? Oye, mira, la verdad es que ojalá se logre. Varias condiciones hacen falta para que llegara ese momento. Yo creo que la condición más importante es el tema de la madurez y la reflexión. Lo digo preocupado, porque a pesar de que el 2024 falta agua que corre bajo el río, nosotros deberíamos tener un candidato para el año 2023, para que tenga por lo menos un año de la posibilidad de viajar, visitar, conquistar y reenamorar el país. Pero la verdad es que uno sigue observando posibilidades de no encuentro. Cuando tú escuchas posturas como este es participacionista o este fulanito de tal, o pones palabras que lo que hacen es alejar la posibilidad de encuentro, ves que va a ser muy complicado que nosotros logremos una candidatura única de cara al año 2024 dentro de las fuerzas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Eso lo digo preocupado. Ahora, ojalá yo me equivoque, porque lo que está lleno el mundo es de equivocaciones y una condición humana es la equivocación. Pero la equivocación sin reflexión es lo peor que nos puede pasar. Y ojalá haya una profunda reflexión dentro del bloque opositor de todos los hechos cometidos durante los últimos años. Y fíjate, Jesús Rafael, nosotros vimos aquí, bueno, a gente apoyar a Guaidó, a gente que decía ser sus ministros, para no hablar de sus embajadores, de TSJ paralelos. Aquí se habló de Plan Venezuela, aquí se habló bueno, de un programa para el país. Yo creo que es importante explicarle a la gente, más allá de la unicidad o unilateralidad de un líder que pudiera ser aspirante a la presidencia por la oposición, es expresar un concepto grupal, progresivo. Mira, Jesucristo, que era Jesucristo, andaba predicando con los apóstoles, no iba solo. Es decir, la famosa figura del Mesías, ¿no? Yo creo que en este país hay que reconstruir un mensaje de inclusión y de progresividad. No es que me llamen a votar 2 días antes y me digan, mira, este es el candidato. Justamente eso es una de las profundas críticas que se tienen, porque ¿cuál es el plan? Hemos estado rodeados en la política de liderazgos y con una falta de plan muy importante. El venezolano, cuando yo planteo el tema de la responsabilidad,
cosa, por cierto, que aplaudo mucho tu programa de lo de los semáforos, que creo que hay que salvarlos efectivamente, porque es Gracias. un tema de autoconciencia ciudadana, que nosotros tenemos que entender que para que los políticos sean responsables, nosotros tenemos que ser responsables también en la selección de esos políticos y esos liderazgos. Y una parte muy importante de la ciudadanía es entender que esos políticos tienen que tener un programa que los respalde para nosotros entender efectivamente cuál es ese futuro que nosotros queremos y que vamos a apoyar en la vía electoral. Y eso hace falta. Venezuela hoy no tiene un plan. Nosotros hemos entrado al proceso, mira, Venezuela ha pasado el proceso económico más neoliberal de la historia de América Latina, cuando tienes a profesores con sueldos de $1 y tienes un país dolarizado. Y aquí efectivamente no hay un plan desde el punto de vista económico. Hay algunas mejoras, sí, porque hemos tenido un plan efectivamente, como se llamaba en su momento, de ajuste macroeconómico. Pero aquí hace falta mucho más que lo que nosotros hemos vivido durante los últimos 2 años para que efectivamente el país enrumbe a una solución económica. Y eso desde el punto de vista del gobierno no lo hay y desde el punto de vista de la oposición tampoco. Y eso es alarmante porque un país que tiene las precondiciones sociales y la precariedad económica que como la que nosotros tenemos hoy, significa que hoy deberían estar las universidades, que hoy deberían estar los economistas más importantes del país haciendo propuestas y discutiendo con esos políticos cuál es la vía para reencontrar el camino del desarrollo y la esperanza en Venezuela. Bueno, Jesús Rafael, disfruto mucho tus entrevistas, no por diversión, no porque coincidamos, no porque digas lo que yo quisiera que dijeras, sino porque me pareces muy inteligente y me pareces muy sensato porque llamas al pan pan y al vino vino. Yo como venezolano estoy harto de solidaridades automáticas, de posiciones previsibles, automáticas. No, yo creo, mi querido Jesús Rafael y amigos que me ven y me escuchan, que estamos en un gran momento para exigirle a todos los políticos, los de allá, los del otro lado, exigirle, oye, rendición de cuentas, exigirles coherencia. Y una frase que acabo de anotar que tú acabas de decir, para que los políticos sean responsables, nosotros también tenemos que ser responsables al elegirlos. Oye, por eso mi defensa del semáforo, que el semáforo es un símbolo, es la punta del iceberg. Todos nos estamos comiendo la luz. Yo cuando estoy, te lo digo, voy a utilizar la palabra de don Arturo Uslar Pietri, cuando yo estoy parado como un pendejo frente al semáforo, respetando mi luz, y el que está a mi lado arranca o pasa de un viaje y sigue adelante, me está irrespetando. Pero además él se está inmolando como ciudadano y como venezolano. Entonces, bueno, todos tenemos que ser un poquito más coherentes, mi querido Jesús Rafael. Oye, sí, y prometo otro día hablar el tema institucional, porque yo creo que tú tienes alrededor de ese tema del semáforo un gran discurso y muchas cosas que aportar, porque lo que acabas de decir para mí es una gran verdad. Bueno, Jesús Rafael, gracias por sumar, gracias por incluir. Ese es el trabajo, incluir, reconstruir confianza, vernos las caras otra vez como parte de un mismo país. Un gran abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en gobernabilidad y gerencia política. Volveremos.